Hola, amigas y amigos. Hoy tenemos un nuevo conversatorio por Zoom. Presentamos en el mismo a Raúl Sivecki, que nos hablará del tema extractivismo, neocolonialismo y resistencias de abajo. Sivecki es un escritor y pensador activista dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, educador popular, periodista y militante social ligado a la formación y acompañamiento de sujetos colectivos en resistencia. Nacido en Montevideo, Uruguay, ha recorrido casi todos los países de América Latina y establecido relaciones con cientos de colectivos de base y movimientos sociales. Sivecki defiende el concepto de pueblos en movimiento frente al de movimientos sociales porque considera se adapta mejor a las realidades regionales y porque es necesario elaborar ideas propias que nazcan de las experiencias de nuestro continente. Desde 1986, como periodista e investigador militante, ha recorrido casi todos los países de América Latina, con especial énfasis en la región andina. Conoce buena parte de los movimientos de la región y colabora en tareas de formación y difusión con movimientos urbanos argentinos, campesinos, paraguayos, comunidades indígenas bolivianas, peruanas, mapuches y colombianas. Todo su trabajo teórico está destinado a comprender y defender los procesos organizativos de estos movimientos. Ha publicado 30 libros, algunos en colaboración con otros compañeros. Los últimos trabajos son Estados para el Despojo con Decio Machado, Mundos Otros y Pueblos en Movimiento, debates sobre anticolonialismo y transición en América Latina, 9 ediciones y 2 traducciones y del contrapoder a la complejidad con Ariel Penici y Miguel Benazayat. Bueno, es un gusto presentarles a Raúl Sivecki, una persona muy reconocida en el medio. Te escuchamos, Raúl. Te agradezco mucho, Eduardo, a ti por la invitación a este encuentro y les agradezco a quienes están conectados y a quienes probablemente se conecten en un rato. Voy a intentar ser fiel al espíritu de la convocatoria que plantea extractivismo, neocolonialismo y resistencias desde abajo. En primer lugar, voy a hacer una exposición sobre por qué considero que el extractivismo es una suerte de neocolonialismo o de neocolonización de nuestro continente latinoamericano. Y luego voy a hablar un poco sobre las resistencias. Me parece que sería interesante pensar algunas características que puentean, que unen este modelo, digamos, por decirlo así, extractivo. Aquí habría que aclarar un punto. No todos los autores consideran adecuado el término extractivismo, que viene de la palabra extraer, sacar. Por un lado tenemos algunos intelectuales como el geógrafo brasileño Carlos Walter Porto, que ha trabajado muchos años con seringueiros en la Amazonía, con Chico, uno de los premios más importantes del lado ambientalista, y entonces él plantea que los pueblos tradicionales, pescadores, habitantes de las riberas, los seringueiros que sacan el látex de los árboles, son extractivistas, que no es lo mismo que el extractivismo de las grandes empresas mundiales, multinacionales. Me parece que esa aclaración es pertinente. Yo igual uso el término extractivismo, pero que hay pueblos que viven de la extracción y eso no es un pecado porque además mantienen un equilibrio ambiental con el entorno. Quisiera plantearles por qué veo este vínculo entre extractivismo y colonialismo. Y para eso voy a poner un cuadrito ahí en donde planteo justamente ese tema, ¿no? El extractivismo es un neocolonialismo. Y las características. Bueno, una de las características fundamentales del viejo colonialismo fue la ocupación vertical de territorios.
que fue algo tradicional en la minería, en esa forma de llegar al territorio, aplastar el territorio, despojar población, desplazar población para tener acceso a las riquezas, ¿verdad? Ahora le llamamos bienes comunes, que busca convertirlos en mercancías. Y esos territorios que ocupan naturalmente los militariza. Aquí yo encuentro, salvando la distancia de los siglos, un vínculo entre aquella forma colonial durante la conquista y en muchos países hasta el día de hoy, de ocupación, un modelo de ocupación de los territorios absolutamente vertical, absolutamente impositivo. No se le preguntaba a nadie si querían o no tener un emprendimiento minero o de otro tipo, y eso va siempre de la mano del desplazamiento de la población, ¿verdad? Y lo enfatizo por una razón, porque en el modelo actual de minería, por ejemplo, incluso de la soja o de los monocultivos, la población es un estorbo. La población se ha convertido en un problema para lubricar la acumulación de capital. Hay un geógrafo, lo voy a poner el nombre ahí en el chat, pero luego, porque si lo pongo ahora no sé si voy a poder volver, David Harvey, que habla de la acumulación por desposesión o acumulación por despojo. Y él lo que plantea es que Marx en el Capital, en el tomo 3, hablaba de la acumulación originaria de capital. Y al hablar de la acumulación originaria de capital, planteaba que el colonialismo, el despojo de los campesinos, los enclosures, el cercamiento de los campos en la Inglaterra victoriana, expulsando a los campesinos de sus tierras y apropiándose de las tierras comunes, fue el modo como el capital llegó al mundo. O sea, las guerras coloniales de conquista y el despojo de los campesinos en el viejo mundo. Y planteaba además que esa era la forma como se originó el capital, ¿verdad? O sea, la acumulación originaria del capital. Y Harvey, junto con varios otros teóricos, incluso lo planteaba Rosa Luxemburgo en su momento, Hannah Arendt, que esta forma de acumulación nunca terminó. Y hoy plantea Harvey es hegemónica. En América Latina, donde se han cerrado fábricas, donde se han cerrado viejas formas productivas y se implantan estos modelos, evidentemente hay un desplazamiento de la acumulación tradicional, acumulación por reproducción ampliada del capital, la llamaba Marx, en beneficio de un modelo de despojo. Entonces, esto me parece que es importante y de ahí este pensador, ahí lo voy a escribir, David Harvey, que es un geógrafo del norte, a mi modo de ver muy interesante y muy importante. Bueno, pues no es la única forma esta ocupación de territorios y el modo de desplazar poblaciones y militarizar territorios. Yo lo puse en tercer lugar, pero una cuestión que evidentemente remite a la colonia es economías de enclave. ¿Qué quiero decir con esto? Emprendimientos cerrados que no tienen relación con el entorno. Una minera no produce para la población circundante, produce para exportar muy lejos. Igual de alguna forma también los monocultivos reproducen ese modelo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos economías que no derraman sobre la población circundante, como la vieja fábrica, ¿verdad? La fábrica integraba la población de su entorno y conseguía tener un vínculo permanente que alimentaba el vínculo fabril con los trabajadores, con los obreros del entorno. Aquí no. Aquí lo que hay es algo que se autosostiene sin vinculación o casi sin vinculación con el entorno. Fíjense que la minería, buena parte de la minería andina, está en territorios de gran altura
y los trabajadores llegan allí o en helicóptero o en autobuses, están una semana, se retiran y viene otro equipo. Esto es muy diferente al viejo campamento minero de la minería de Socavón, en donde se establecía un campamento con miles de mineros que, bueno, se organizaban en sindicatos, como sucedió tanto tiempo en Bolivia, y eran comunidades de resistencia al capital que combatían duramente contra el sistema. Ahora no, ahora esta minería es como las plataformas petrolíferas, ¿verdad? Están ahí, pero la gente va y viene, y entonces esa alta rotación de los trabajadores hace muy difícil, si no imposible, que puedan tener un vínculo con el entorno y una organización interna más o menos sólida, ¿verdad? Tipo sindicato o el que ustedes quieran. Otro punto importante es el que puse en segundo lugar. Hoy entre las grandes multinacionales y los estados-nación hay relaciones profundamente asimétricas. Recuerden que en Montevideo se firmaron convenios con empresas multinacionales y pese a ser un país pequeño y con una tradición mucho más democrática que otros países de la región, ha sido muy difícil en algunos casos saber qué contratos habían firmado los gobiernos, ¿verdad? Entonces hay relaciones asimétricas entre las grandes multinacionales y los estados, al punto que muchas veces las multinacionales consiguen imponer sus criterios, sus cláusulas, y que son secretas, ¿verdad? Imagínense en otros países donde, como Perú, como Ecuador hoy, como Colombia y otros, donde esa asimetría está asentada durante siglos por una relación profundamente colonial entre el Estado y la población. Y además quisiera agregar otra diferencia. En el modelo fabril, los trabajadores eran necesarios como empleados, como aquellos de trabajadores que ponían en marcha la cadena productiva, eran explotados, por supuesto, pero eran imprescindibles para el capital esos trabajadores, pero también eran imprescindibles como consumidores, ¿verdad? Piensen en la industria textil del Uruguay, por ejemplo, en la cual, que fue muy importante, en la cual había productores en una punta de la cadena y consumidores en la otra. En el modelo actual, el trabajador es un excedente, es una molestia. El ser humano es una molestia para la acumulación del capital, como puse allí abajo. En cuarto lugar, veo, bueno, y esta simetría creo que también nos remite al hecho colonial, ¿verdad? En cuarto lugar, veo unas intervenciones políticas muy potentes en los países donde es hegemónica la minería. Las multinacionales han obligado a los gobiernos a modificar los códigos mineros para facilitar el ingreso, ¿verdad? A las áreas que les interesan. Y en todas partes tienen capacidad para influir en la legislación y en los modos como se practican y se gobiernan las leyes en cada lugar. ¿Qué quiero decir con un actor social total? En muchos países, las empresas multinacionales que participan en la minería o en los monocultivos o en grandes obras de infraestructura tienen capacidad para influir, por ejemplo, en pequeños municipios o en municipios medianos para que la población se vuelque en favor de ellos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en esos lugares es que van a la escuela y le compran computadoras o ponen una cancha de básquetbol o de fútbol o de baby fútbol y realizan ese tipo de intervenciones para no solo presionar a las autoridades locales, sino también ganarse el favor de una parte importante de la población. Entonces, con eso quiero decir que es un actor total, tanto económico como político, como social, como cultural, porque también buscan influir a través de los medios de producción, de los medios de comunicación locales en el clima de la sociedad. Y en la mayoría de los lugares donde han llegado han provocado una división a medias de la población entre quienes están a favor y quienes están en contra del modelo. Y por último, en casi todos los grandes emprendimientos,
como llegan miles de trabajadores desde afuera, pues se instalan prostíbulos, se instalan una serie de medios para satisfacción de los varones trabajadores y hay un aumento importante de los feminicidios. Entonces, esta es otra característica importante del extractivismo y yo creo que ese vínculo con el neocolonialismo tiene el punto más fuerte en que la población es un obstáculo, la población es un problema a superar. En la colonia fueron muertos millones de indígenas, hubo un auténtico genocidio de los pueblos originarios de América Latina, además de la esclavitud, ¿verdad? Que fue un sistema realmente diabólico. Bueno, en estos momentos no se produce de la misma forma, pero sí me parece evidente que hay desplazamientos de pueblos, hay intentos de marginalizar o neutralizar a las personas, y eso, lugares donde esto sucede de forma paradigmática son hoy Perú, México, Guatemala, Colombia también, Ecuador también, en fin, bueno, y Bolivia, ¿no? Donde la minería tiene una larga trayectoria. Ahora les voy a poner otro cuadro para que tengan una idea de cómo vienen las cosas en la región. Este cuadro nos habla de la tierra y el uso de la tierra en América Latina. Es un estudio de un instituto latinoamericano por la defensa de la tierra con sede en Bolivia. Y más o menos Brasil tiene unas 800 millones de hectáreas, 800 y pico de millones de hectáreas. Entonces lo que ha hecho este instituto es ir desglosando. En Brasil hay 110 millones de hectáreas que son territorios indígenas reconocidos por la constitución del país y que tienen lo voy a agrandar a ver si lo ven mejor, y que tienen un reconocimiento legal por parte del Estado. Hay otros 100 millones de hectáreas que son territorios de conservación y más o menos la mitad de ellos están ocupados desde hace mucho tiempo por una veintena de colectivos que llaman pueblos tradicionales, que son los llamados pescadores, ribereños, las mujeres cortadoras de coco babasu, que es una especialidad, eh, los seringueiros, por ejemplo, que mencioné hace un rato, campesinos tradicionales, etcétera. 88 millones de hectáreas son asentamientos de reforma agraria, en la cual el movimiento Sin Tierra de Brasil ha tenido un papel fundamental en conseguir esos territorios. 40 millones de hectáreas son propiedad reconocida de quilombos, o sea, de pueblos negros. El quilombo es la comunidad, así como los indígenas viven en comunidades, ¿verdad? Los pueblos negros liberados viven en los llamados quilombos, que buena parte de ellos son rurales. 71 millones de hectáreas son establecimientos campesinos medios de hasta 100 hectáreas, ¿verdad? Que pueden considerarse pequeña, mediana propiedad. En total, esto supone el 40% del territorio brasileño, algo menos de 400 millones de hectáreas, y esto es lo importante. Este 40% de la población de Brasil hoy no está bajo control de la oligarquía latifundista, ¿verdad? O de las grandes empresas que van tomando la tierra. Y curiosamente, comillas, estas tierras que mencioné son las tierras en disputa, ¿verdad? Asentamientos de reforma agraria que son agredidos por hacendados, tierras indígenas que hoy están en disputa, en particular en Brasil, en Mato Grosso, establecimientos pequeños y medianos que son comprados o son presionados por el latifundio para que abandonen la tierra. Entonces, este conjunto de tierras que ya no están bajo control o que nunca estuvieron bajo control de los
de la oligarquía, me parece que son elementos fundamentales para poder comprender en dónde estamos parados y por qué es justamente en esas tierras indígenas, en las tierras campesinas, donde existe esa presión del latifundio para desalojarlos. Este es un poco el panorama general mirado, digamos, desde arriba, de cómo el modelo se va asentando y naturalmente se va asentando a costa de los sectores populares, incluso de sectores populares organizados en movimientos muy fuertes, como los Sin Tierra, ¿verdad? Que es un movimiento sólidamente estructurado en todo Brasil, ¿verdad? Y que no consigue o que tiene enormes dificultades para frenar al gran latifundio. Entonces, me parece que esto es importante tenerlo en cuenta como punto de partida para las reflexiones que yo quería introducir. Ahora, más o menos descrito el modelo, si ustedes luego quieren se puede profundizar un poco más, me parece que es importante ir pensando cómo están evolucionando las resistencias. A mi modo de ver, uy, me saqué la... Ahí va. A mi modo de ver, eh, hay un cambio o tiende a haber un cambio. En Uruguay menos porque ya saben que tenemos bastantes diferencias con muchos otros países de América Latina por la estructura productiva, pero está tendiendo a haber un cambio en los modos tradicionales de lucha. Por ejemplo, eh, en el periodo anterior, en el cual la fábrica era el centro de la vida popular y era el eje de la acumulación de capital y de la resistencia obrera, la huelga, el paro, la manifestación, el reclamo salarial eran el centro de la actividad. Hoy en día, para un pueblo indígena, un pueblo negro o campesinos, que es allí donde están las principales resistencias hoy, aquellos viejos modos no tienen, no porque estén en contra de ellos, sino porque un pueblo que está resistiendo a la minería no puede hacer una huelga, porque realmente no puede hacer otras cosas. Entonces lo que hacen son bloqueos, marchas hasta las ciudades. Yo les recuerdo cuando se quiso instalar aquella minera de la India en la región de Durazno, Cerro Largo, 33, ¿verdad? Creo que se llamaba Aratirí. Cuando se quiso instalar aquella minera, bueno, se resistía en el territorio, las formas de resistencia eran muy diversas porque había desde trabajadores, peones, personas de las ciudades, hasta pequeños ganaderos o medianos ganaderos. Y una forma tradicional fue la marcha a Montevideo con los tractores a caballo, etcétera. O sea, los modos de hacer protestas fueron cambiando. Entonces ahora quisiera explicarles la conflictividad, por dónde viene. Esto que ven ustedes allí son conflictos mineros, ¿verdad? Y como ven, están agrupados naturalmente en la región andina. Esto es un estudio de una organización que se llama OCLA, que es dedicada a los conflictos ambientales de América Latina. Entonces, ven que la mayoría son países como Chile, como Perú, como México, donde la minería tiene una presencia muy fuerte. Estamos hablando de 276 conflictos mineros en la región latinoamericana. Prácticamente allí donde se instala una mina, allí hay una resistencia, por razones muy obvias. La minería contamina el agua, la minería militariza, los pasivos ambientales son tremendos, en particular porque la minería utiliza mucho mercurio. Ven que son 293 proyectos mineros y 276 conflictos mineros, o sea, casi que podemos superponer un proyecto minero con una resistencia. Pero aquí vienen los conflictos por el agua. Y como ven, los conflictos por el agua se registran mayoritariamente en aquellos países donde están las mineras, que son el emprendimiento más, digamos, eh, más contaminante, más directamente contaminante, en particular
para las poblaciones. Y en algunos países esos conflictos se han intentado resolver por la vía de la consulta. La primera consulta fue hace más de 20 años en el sur de Argentina, en Esquel, que se iba a instalar una minera de oro, y creo que era Barrick, y entonces hubo un referéndum en la población en Esquel, es un pueblo chico de 30, 40 mil habitantes, y por amplia mayoría ganó el no a la minera. Son en general referendos organizados por los movimientos sociales. Eso pasó en Esquel y luego hubo varias consultas en Chile, en Perú, en Colombia, en Guatemala. Esa es una modalidad fuerte de resistencia. Y otra modalidad es que los municipios terminan convocando ellos esos referendos porque ven que la mayoría de la población realmente rechaza el modelo que se quiere imponer. Y de la mano de esto va la criminalización de la protesta. Aquí las cifras son distintas a las de los casos anteriores porque depende mucho del régimen político que haya. El país donde más criminalización de la protesta existe es en Perú, donde se lleva un tercio de los casos, porque desde siempre ha tenido gobiernos muy autoritarios. El último, el actual, el de Dina Boluarte, generó una serie de masacres impresionantes, con más de 50 muertos, siempre en el área andina de campesinos indígenas, ¿verdad? Pero aquí depende mucho de qué tipo de régimen, qué tipo de gobierno tenga cada país. Y para ser un país pequeño, Guatemala, con 23 casos de criminalización de la protesta, es muchísimo, ¿verdad? Por el volumen de la población y por el tipo de país que se trata. Y aquí este es un mapa de los conflictos socioambientales que hay en la región. No están todos los países, sino aquellos donde se pudieron establecer claramente la geografía de los conflictos, pero verán que hay una serie de conflictos mezclados, ¿verdad? En donde hay problemas de agua, problemas de generación de energía, problemas agrícolas, combustibles fósiles, porque la explotación de petróleo y gas sigue siendo un elemento importante. Y este también es un mapa de las resistencias, ¿verdad? Generado por un colectivo de personas que se dedican a hacer mapas interactivos con la población. Y como verán, el continente está prácticamente sembrado de resistencias del más diverso tipo a el modelo, a los modelos de- de despojo, ¿verdad? Entonces me parece que esos elementos pueden brindar un poco algunas ideas de cómo se vienen dando los conflictos en nuestra región. A mi modo de ver, estamos sufriendo un momento de transición en el cual los viejos actores, clase obrera, estudiantes, profesionales, caso del Uruguay y también de la Argentina de algún modo, quizá con más centralidad de la clase obrera en Argentina, están registrando un desplazamiento hacia nuevas formas de protesta en las cuales el territorio pasa a ocupar un lugar central, ¿verdad? Porque las resistencias se dan en muchos planos. Se dan en el plano territorial a través de la acción directa, a través de colectivos que resisten, en general de manera pacífica, la presencia minera o la presencia de grandes obras de infraestructura que suelen ser muy depredadoras, pero también hay caminos legales cuando se convocan referendos y por supuesto en el medio decenas y decenas de estudios de impacto ambiental, estudios del más diverso tipo que se hacen por parte de los estados y las comunidades influyen o tironean con el Estado para que esos modos de implantar estos emprendimientos sean acotados precisamente o por la legalidad, por estudios científicos, por el sistema político.
Entonces ahí hay toda una serie de mecanismos. Ecuador ha tenido en ese sentido un papel muy importante porque se han hecho referendos para que no se explote el petróleo de uno de los parques nacionales más importantes, el Yasuní, porque la Constitución coloca claramente la defensa de los derechos de la naturaleza. Es la Constitución en ese sentido más avanzada que se realizó en la época de Rafael Correa y que plantea que la naturaleza es sujeto de derechos. Esto es un elemento que no cualquier constitución lo tiene. Bueno, aún así, a pesar de eso, los pueblos tuvieron que luchar de muy diversas formas, tanto en el terreno legal como en la acción directa, este, este tipo de actividades. Más recientemente, los últimos 20 años, 15 años, ha habido movilizaciones importantes en defensa de la naturaleza y pidiendo que negociar la implantación de estos emprendimientos, pero además hemos visto momentos en los cuales los pueblos, en ese sentido los pueblos amazónicos del Perú son todo un paradigma, porque han ido pasando del reclamo al Estado. La masacre de Baguá el 5 de junio del 2009, Alan García en el gobierno, fueron decenas de personas que fallecieron, que fueron muertas, y los pueblos estos, como forma de seguir defendiendo sus territorios, han ido creando en los últimos 10 años exactamente, 2015 fue el primero, lo que se llaman gobiernos territoriales autónomos. Actualmente hay 9 gobiernos territoriales autónomas, el primero es de 2015 del pueblo Huampis, y otros 9 pueblos han ido creando estos territorios como forma de decir, bueno, esto es una autoridad propia, el Estado la debe reconocer y esta autoridad, esta autonomía territorial está exigiendo que se respeten los derechos de los pueblos y que no se avance más en la minería a cielo abierto, en contaminar los ríos con mercurio, porque los pueblos amazónicos viven de los ríos tanto para navegar como para la pesca y la alimentación, ¿verdad? Y el riego. Y en otros lugares como Brasil también muchos pueblos amazónicos están delimitando por sí mismos sus territorios cuando el Estado es un poco remiso a hacerlo o va lento. Ellos lo hacen por sí mismos para evitar el ingreso a sus territorios de emprendimientos extractivos. Bueno, habría decenas de casos para mencionar. Esta formación de autonomías de hecho en algunos casos impulsadas por las propias tradiciones de los pueblos, en otros casos con ayudas de ONGs, no tanto de partidos políticos que en esas regiones remotas están poco presentes, pero bueno, hay una tendencia bastante fuerte a mi modo de ver en ciertos pueblos que están en situación de gran vulnerabilidad para poder avanzar en lo que para ellos es sagrado y es la defensa del territorio. Un pueblo sin territorio, con un territorio contaminado, es evidentemente un pueblo frágil que está en una situación de enorme, donde la posibilidad de que ese pueblo sea menoscabado, sea desaparecido incluso como pueblo, porque si se lo desplaza a las periferias de las ciudades, evidentemente su cultura y su identidad están en riesgo. Entonces, creo haber dado algún pequeño panorama, un abanico de lo que son las nuevas resistencias. Falta todavía indagar mucho más sobre hacia dónde van estos procesos, la diferente, las diferentes modos de resistencia. Yo acabo de llegar de Colombia ayer y ahí, bueno, estuve en una zona de reserva campesina, ya hay 20 zonas de reserva campesina, buena parte de ellas fueron legalizadas en este gobierno de Petro. Hay otra veintena, un poco más, de territorios agroecológicos. Son dos corrientes del movimiento campesino. Esta segunda es del Congreso de los Pueblos, la anterior viene más bien de la historia de la Unidad Popular. Están los territorios indígenas y los territorios negros, ¿verdad?
los palenques indígenas, que son tipo los quilombos, o las comunas, las comunidades o los resguardos indígenas que son reconocidos en la Constitución. Entonces, ahí tenés cuatro vertientes de defensa popular, de defensa de los pueblos, de resistir este modelo de despojo. Y así podríamos ir en cada país, ¿verdad? En Guatemala, donde estuve en abril, hay una enorme resistencia al modelo encabezada por los 48 cantones de Totonicapán, que es una institución de cantones en esta población, Totonicapán, que encabeza toda la resistencia a la minería y al despojo, y así en cada país. Por supuesto, México es uno de los países más activos en esto, pero también Chile. Y han conseguido, y termino con esto, han conseguido que en muchos casos las mineras o se suspendan la explotación de la mina. En Uruguay lo hemos conseguido, ¿verdad? Aratirí no se pudo instalar. Me acuerdo que fue el gobierno de Mujica el que intentó instalarla y ante la oposición bastante masiva decidió, bueno, vale, no encaramos por ahí. Y en la región andina, sobre todo en Chile y en Perú y en Colombia, y han logrado paralizar unos cuantos emprendimientos. Entonces yo la dejaría por aquí y bueno, ahí podemos abrir un espacio para preguntas, para intercambio, para diálogos y así. ¿Sí les parece? Bueno, muchísimas gracias por este amplísimo informe y la conceptualización que está ligada a él, a este informe, este, que realmente nos resultó impactante toda tu exposición. Digamos, yo lo que vamos a pedir ahora es que levanten la manito por el aparato o abajo tienen la manito o si no lo encuentran, levantan la mano físicamente. Quienes quieran hacer intervenciones, este, bueno, estamos un poquito a la espera. Bueno, si no hay nadie, yo... Ah, está Guillermo. Adelante, Guillermo. Adelante, Y Guillermo. Claudia, Y Claudia. Ah, Claudia. Claudia. Ah, bueno, no la veo. Claudia levantó la mano, Ah, sí. bueno, bueno, está bien. Vale, dale Claudia, después voy yo, dale, dale Claudia. Bueno, buenas noches a todos, a todes. Lamento no haber podido escucharlo a Raúl desde el comienzo. Me sumé tarde, pero bueno, lo que pude escuchar, realmente Raúl, un panorama muy completo, preocupante, realmente completo y preocupante. Pero justamente, bueno, yo soy educadora ambiental, además de historiadora y militante por los derechos humanos, y es un tema que me interesa y vengo siguiendo como puedo y te he leído muchísimo. Y la pregunta que me hago, y es un poco un eje que vine trabajando en algunas ocasiones, es esta contradicción que parecen tener los gobiernos, entre comillas, progresistas de América Latina, frente a este extractivismo feroz, ¿no? Que los gobiernos no tienen la misma reacción inmediata que pueden tener estos sectores populares que vos describiste en un pantallazo muy rápido, interesante y contundente. Y eso nos ha hecho que nos preguntemos muchas veces el por qué, ¿no? ¿Por qué los gobiernos progresistas no muestran esa firme decisión de poder freno al extractivismo cuando lo que está en juego es la protección de la vida en todas sus manifestaciones? Y de algún modo nosotros buscamos alguna explicación en esto de que el progresismo no es una alternativa realmente descolonial o que centra la defensa de la vida frente a esta avanzada del neoextractivismo o del extractivismo feroz desde los 90 a hoy en todas las latitudes. Y si vos coincidís con eso, o sea, si por un lado
tu propuesta de análisis respecto a pensar por qué los gobiernos han sido cómplices o no han podido. Ahí podríamos poner manto de piedad y decimos no pudieron en vez de no quisieron. Frente a esta otra mirada o realidad que vos planteaste de cómo la lucha por el territorio generó un resistir que puso de nuevo en el foco a la autonomía de los pueblos, a la autonomía de las comunidades, de estos sectores populares que pueden tener distinta raigambre étnica o racialización, si se quiere, cuando los gobiernos no han podido tomar esa postura, ¿no? Lo hemos visto desde Cherán en México hasta los casos que vos citaste de, bueno, cómo la defensa del territorio que un poco hace a la identidad de estos nuevos grupos que son ancestrales, pero que se configuran en nuevas realidades desde los 90 hasta acá, plantea otra cara de la moneda, ¿no? Y puntualmente este no cumplimiento del convenio 169 de la OIT de parte de muchísimos gobiernos de América Latina. Esa es un poco la pregunta. Tal vez fui muy arborescente, es decir, por un lado los gobiernos con esta no reacción o esta complicidad y por otro lado esta efervescencia del abajo que además tiene una nueva configuración, yo acuerdo con eso, no son los movimientos sociales de los 70, eh, con la búsqueda y el afianzamiento de ciertos logros de autonomía. Bueno, yo le preguntaría a Raúl si prefiere responder uno a uno o hacemos dos o tres y después volvemos a dos o tres y respondés en bloque. Como ustedes acostumbran hacer. Bueno, la costumbre no hay costumbre, digamos. El tema que si hacemos dos o tres y tú mantienes un poquito qué es lo que dijo cada uno, nos facilita. Vamos entonces Hacer a seguir con Guillermo y después con Mónica. bien. Guillermo, adelante. Pedimos un poco de Ahí brevedad está, en las exposiciones. sí. Este, bueno, muchas gracias. Fue muy jugoso el análisis que ofreciste. Creo que fue muy atinado poner las gráficas y las estadísticas, digamos. Bueno, y una pregunta. Hay algo muy novedoso en el escenario, en las luchas, que es la inserción de China a nivel global y el viejo colonialismo que fue sustituido por Estados Unidos en gran parte en algunos lugares y coexistió con Estados Unidos, ahora está compitiendo con China, que está metida en África, que está metida en América Latina, en México, en todos lados. ¿Y ha cambiado en algo la presencia de China en su actual, su modalidad, con respecto al extractivismo, con respecto a la relación con los movimientos sociales, con respecto a la relación de los partidos políticos? Porque es un actor geopolítico ahora que está disputando un lugar en el nuevo orden mundial o desorden mundial, como dicen algunos, y entonces me interesaría muchísimo qué está pasando con todo eso. Y una segunda, si el tema de las redes sociales, la nueva tecnología, todo esta tecnofeudalismo, como dice este, el ex ministro de Economía griego, este, que estamos en una era del Varoufakis. tecnofeudalismo. Sí, si eso también está afectando la forma de defender el poder y por otro lado crea una inmovilización o produce un desgaste de los movimientos tradicionales de resistencia. Ah, Raúl, vamos a mejor responder estas dos que son bastante amplias. Bien, Y voy con después esas y seguíamos después con seguimos. Mónica, Alexander y Ruth. Bien. Sobre lo que plantea Claudia, bueno, es cierto que bajo los gobiernos progresistas
el extractivismo ha continuado avanzando, eso no tengo la menor duda, y el extractivismo se podría decir que avanza y tiene impulso con cualquier tipo de gobierno. ¿Por qué es esto? Porque uno puede decir, bueno, los gobiernos conservadores son más afines al extractivismo y los progresistas no deberían serlo. Bueno, yo aquí encuentro dos o tres elementos fundamentales. El primero, el poder de las grandes multinacionales. Las multinacionales tienen un mecanismo, un tribunal internacional de arbitraje, CIADI se llama, con C, que si un país se niega o firma un convenio y luego echa para atrás, tiene unos juicios millonarios. Y como ustedes saben, ante cualquier juicio, una multinacional te manda un par de aviones, te fleta dos aviones o un avión repletos de abogados para litigar. Y son de esos abogados tigres, ¿no? Que te pueden hacer un daño al país enorme. O sea, el poder de las multinacionales es muy grande. Entonces, aquí hay un elemento disuasorio. Cualquiera se enfrenta a Monsanto, a Bayer, fíjense que con mucha torpeza, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández intentó nacionalizar Vicentín, que es una empresa agroalimentaria, extractiva, que estuvo con la dictadura. Y no pudo porque la capacidad de influir en los medios de comunicación, de hacer campañas en tu contra, es muy grande. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, el extractivismo, la minería, la soja, etcétera, paga impuestos bajos, pero es una entrada de dinero en la caja del Estado constante y permanente. Como los primeros días de cada mes el Estado tiene que pagar salarios, tiene a sus empleados, a los maestras, a los médicos, a los militares, a los policías, a la administración pública, ahí hay una fuente de ingresos permanente. Quiero decir que hay un elemento económico importante que aporta el extractivismo. En tercer lugar, la capacidad de desestabilizar no ya la política como en el primer caso, sino la economía de los países a través del problema de la cotización del dólar. Fíjense el problema que tuvo el primer gobierno de Cristina Fernández, con quien yo no simpatizo, pero no importa, cuando cuando puso retenciones al agro, ¿verdad? La producción de soja, se armó un lío tremendo en la sociedad con gigantescas manifestaciones en contra, pero además tienen capacidad de desestabilizar la economía y en concreto la tasa de inflación y la cotización del dólar. Y en cuarto lugar, y ahí hay un problema nuestro, no está claro qué modelo proponemos alternativo al extractivismo. ¿Qué queremos? ¿Volver a la vieja industria? Ya no es posible. Además, la vieja industria no es un paradigma tampoco, porque tiene sus grandes problemas, tanto ambientales como sociales. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa al extractivismo? Ahí se han intentado análisis y eso, pero muy, muy endebles a mi modo de ver. Yo creo que aquí tenemos un problema, quienes nos oponemos al modelo, de ofrecer alternativas claras, nítidas y viables. Bueno, eso es sobre lo que decía Claudia, sobre lo que dice, lo que plantea Guillermo. Bueno, China es un actor muy potente en la región. El grueso de las inversiones chinas en la región están focalizadas en hidrocarburos, petróleo y gas, y en minería y en obras de infraestructura, ¿verdad? La última gran obra que hizo fue el puerto de Chancay en el norte del Perú. ¿Qué ventaja tiene ese puerto? Un puerto muy moderno, pero ¿qué ventaja tiene? Es el mayor puerto del Pacífico en toda América Latina, compite con los puertos de Estados Unidos perfectamente, que por ahí sale toda la soja de la Amazonía brasileña, ¿verdad? Y del Mato Grosso brasileño. Y llega muy rápido a China, más que imagínense que si sale por el puerto de Santos tienen que ir al canal de Panamá, súper trancado, o a Cabo de Hornos al sur. Entonces el puerto de Chancay es una salida ideal. Y la entrada de productos chinos en la región.
China es un país extractivista también. Sus emprendimientos son igualmente extractivistas. Incluso hay países como Ecuador donde las mineras chinas y las obras de infraestructura chinas han generado gravísimos problemas ambientales y sociales. Entonces, digo, a mí me gusta que China compita con Estados Unidos, ¿verdad? Porque si vos te enfrentás a un solo patrón, estás frito, pero si hay dos patrones que se pelean entre sí, te dan un cierto margen. Entonces yo creo que eso es bueno, pero no, esto es como cuando las guerras de independencia. Cuando las guerras de independencia españoles y criollos, ¿había que apoyar a los criollos? Bueno, para muchos pueblos los criollos fueron una plaga, ¿verdad? Para los charrúas. Apenas fundada la República fue la masacre de Salsipuedes, ¿verdad? La guerra del desierto en Argentina, la pacificación de la Araucanía en Chile. O sea, no pensemos que las repúblicas fueron mejores que las para los pueblos, ¿no? Que que los españoles, con lo cual no defiendo a los españoles. Entonces, yo creo que tenemos que mantener la independencia de China y de cualquiera. Insisto, China es extractivista. Y las redes sociales no lo tengo claro, Guillermo. Yo creo que las redes son un elemento importante, pero pueden servir para articular resistencias, pueden servir, en algunos casos son muy útiles, pero bueno, hay que ver en cada caso concreto. No sé si se puede generalizar, por lo menos yo no estoy en condiciones. Bueno, muy bien. Estaba Queda Mónica sí, Mónica y Alexander, y después estaría Ruth y estaría yo en otro, y Rubén. Rubén, ¿está? Así que bueno, empezamos con Alexander, que había levantado la mano antes. Mónica se le bajó la mano porque se ve que sacó el micrófono y yo quise ponerlo de nuevo y le saqué la mano, así que está Mónica, no es que la haya bajado. Así que Alexander, te escuchamos. Pedimos que sean cierta brevedad en mi síntesis para poder aprovechar mejor el tiempo. Perdón, les aclaro que en esta oportunidad nosotros tenemos solamente 1 hora y media, a diferencia de otros encuentros que hemos tenido 2 horas. O sea que a las 9 de la noche terminamos, tenemos media hora. Este, y así que bueno, les advierto eso. Así que adelante, Alex. En el entendido de que hay un problema de soberanías y de que de una manera u otra hay un proyecto de globalización económica en los territorios del sur global, como le llaman, ¿cómo se podría proteger a las identidades que han denominado minorías en estos estadios que no hay una toma de decisiones en conjunto por las presiones que existen en los territorios? Y concatenadamente, ¿cómo puede de una manera u otra estudiarse la noción que se ha dado en Colombia, que el territorio es sujeto de derechos y hay territorios especiales como el que enmarca el decreto 500 del 2018 denominado Línea Negra, que protege los territorios de Santa Marta, y aún así hay una polémica por ciertos proyectos mineros y extractivos en la región. La pregunta en ese orden sería, ¿es más importante proyectar un cambio identitario, violación de soberanía ante el impacto de los ejercicios mineroenergéticos extractivos en el sur global, incluyendo Colombia? Y en ese, ¿cómo podríamos hacer una resistencia integral? Porque yo pienso que la resistencia tiene que hacerse integral para poder coadyuvar y de esa manera u otra facilitar la implicancia y garantías de derecho que, por ejemplo, tiene la Constitución de Bolivia y lo que ha enmarcado el desarrollo de los derechos de la naturaleza en Ecuador. Bueno, ahora, Mónica, tuviste tuviste un problemita de micrófono, Alex, pero se escuchó bien en definitiva. Hola, querida hermana, adelante. Hola. Bueno, muchas gracias y a Raúl Sibeki por toda su exposición, muy, muy buena. La verdad, hizo todo un resumen de todo lo que es las resistencias de los pueblos de toda la Via Yala. Muy interesante.
Bueno, mi pregunta va directamente al caso de la ratificación del convenio 169 en Uruguay. Quería saber si él está de acuerdo. Estoy también totalmente de acuerdo con todo lo que expresó Claudia, justamente que a veces los países que han ratificado el convenio no lo cumplen. Pero en el caso del Baguazo, yo recuerdo que estuvimos una delegación de mi comunidad, Bascuadín Chalá, en la cumbre internacional, sí, fue de toda América, de pueblos y nacionalidades indígenas, en el 2009 en Puno, Perú, que había más de 6.000 hermanos indígenas ahí. Tuvimos la ocasión de conocer de primera mano a Alberto Pizango, que fue un líder indígena que fue muy representativo justamente del Baguazo, fue muy perseguido, estuvo exilado y todo, bueno. Y fue la cumbre hasta el 30 de mayo y el 5 de junio me acuerdo que fue la masacre. Y bueno, ¿qué piensa y Día del qué Medio piensa Ambiente, también del casualmente, ¿no? tema? Sí, exactamente. Qué fuerte que fue. Y también un poco decir que todo esto es por el tema de la tierra, que la tierra tiene todas nuestras riquezas, ¿no? Nuestros bienes comunes a todos. Y es lo que está pasando en Gaza, justamente, este genocidio que está pasando es por tema todo justamente de territorio, más que tierra, territorio. Nosotros los pueblos indígenas hacemos esa diferencia, territorio más que tierras. Y entonces, ¿qué le parece a él que fue, por ejemplo, ¿por qué acá en Uruguay no pasa eso de la toma de tierras? Si bien fueron los peludos de Bella Unión, que la mayoría son indígenas y que ahora recién se están reconociendo como tales, fueron los pioneros en esta de las retomadas, ¿no? Ahora nosotros estamos haciendo una retomada, una recuperación de casi 3 hectáreas acá en el norte de Tacuarembó, casi más en Rivera, más llegando a Rivera, y bueno, no entendemos por qué no hay tanta ahora, tantas retomadas acá en Uruguay, por qué el movimiento Sin Tierra nunca pudo entrar a Uruguay, cuál es la explicación y por qué Uruguay también se resiste tanto al reconocimiento indígena y a la ratificación del convenio 169. Sabemos que es la ARU que está detrás y todo tiene que ver con el tema del colonialismo y de cómo se nos ve a nosotros hoy, siendo el 6,4% de la población, de acuerdo al último censo, que nos reconocemos como descendientes o indígenas de hoy, del siglo XXI. Gracias. Gracias a ti. Eduardo, voy con las dos Sí, últimas, por con supuesto, sí, Alexander. sí. Después Bueno, está Rubén y Fernando Torres, compañero y Colombia. Ruth. Mm. Ruth, sí, Ruth, Bueno, Alexander, sí. yo creo que la soberanía nacional está siendo duramente atacada por el modelo extractivo. Por lo que dije, por la fuerza que tienen las grandes empresas y naciones multinacionales, este, y el avasallamiento que producen en los territorios. Entonces, las minorías, los grupos indígenas, negros, campesinos, si no se defienden a sí mismos, los estados no lo van a hacer. Esto es un aprendizaje. Los pueblos no se organizan y resisten porque sí, se organizan y resisten porque no tienen más remedio que hacerlo, porque los estados-nación han declinado su capacidad de defender a sus minorías, ¿verdad? En general, todos. En el caso de Argentina hoy, con Patricia Bullrich y Milei, se declara a los mapuche, al pueblo mapuche, no a un grupo mapuche, al pueblo mapuche como terrorista, ¿no? Entonces es tremendo esto, estamos en una situación realmente complicada. Para que no nos hagamos ilusiones, del lado de Chile, donde hay un gobierno progre, de Boric, gobierna el Frente Amplio chileno, y hoy hay más militares en Gualmapo, en territorio mapuche, que los que hubo con los gobiernos de derecha. Entonces, la militarización del pueblo mapuche, ¿para qué es? Para defender a las grandes empresas forestales. En el caso de Argentina, para defender a Benetton y a Joe Lewis. Solo Benetton tiene 1 millón de hectáreas. Entonces, por favor, digamos, es una desigualdad y una asimetría de poder enormes. Entonces, es la capacidad de resistencia de los pueblos la que puede generar condiciones para la sobrevivencia de esos pueblos. Respecto a lo que decía Mónica, yo estoy de acuerdo, el artículo 169 de la OIT es importante, hay que aclarar para la gente lo que no lo conoce, que normalmente cuando hablamos de derechos se entienden los derechos individuales.
los míos, los de Mónica, los de Eduardo, los de Rubén, los de Fernando, ¿verdad? Mis derechos individuales. Pero el artículo 119 de la OIT reconoce los derechos colectivos, o sea, los derechos de un pueblo. No es lo mismo, ¿verdad? Porque entonces cuando entras en esa dinámica de los derechos de un pueblo, estás entrando en lo que Alexander planteaba de una realidad mucho más integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa realidad marcaba o marca que cuando se reconocen los derechos colectivos de un grupo étnico, se reconoce su territorio, que como dijo Mónica, no es lo mismo que la tierra. La tierra es un medio de producción. El territorio es una integralidad, el espacio donde vivieron los ancestros, donde viven personas, donde viven los ríos, viven las montañas, viven los animales, y tiene un carácter material, pero también espiritual. El territorio es un lugar sagrado. Entonces, implica reconocer eso. Lo que planteaba sobre Bagua, vos lo planteaste, fue junio del 2009, 5 de junio del 2010, Día Mundial del Medio Ambiente. Ahí los indígenas Aguajún y Huampis resistieron muy fuertemente, se llevaron a policías, bueno, ellos también perdieron la vida, algunos de ellos, y 6 años después, cansados de reclamarle durante décadas, porque ahí está, vos mencionaste la IDECEP, ¿no? La Asociación Interétnica de los Pueblos de la Amazonía, décadas y décadas, bueno, 5 siglos, ¿no? Resistiendo, dijeron, bueno, ya no les vamos a pedir nada a estos señores, creamos nuestro propio gobierno. En el acierto o en el error tomaron otro camino. Y esto es muy interesante y es una lección para nosotros los uruguayos, porque esos pueblos dijeron, cada vez que les pedimos nos maltratan, nos humillan o nos reprimen. Entonces nos quedamos aquí y hacemos un territorio autónomo para defender nuestro territorio, ¿verdad? No porque nos guste separarnos, porque se consideran parte del Perú, pero esa zona de ellos es autónoma y la defienden. Y ahora, en los últimos meses, en el último año, me enteré que como los mineros, los que vienen con las dragas y el mercurio, vienen con narcos armados, con paramilitares, ellos crearon sus guardias de autodefensa. Muy bien. ¿Por qué en Uruguay no pasa esto? Bueno, Mónica, tenemos una muy pequeña población campesina, una muy pequeña población indígena y muy aislada, porque en general está en la zona norte, ¿no? Y la resistencia de lo que fue los Peludos, el campamento de Itacumbú en los 60 fue muy importante, igual que los Peludos del Arroz, ¿verdad? De 33. Bueno, ahora estamos en otra etapa en la cual yo creo que poco a poco, muy lentamente, en algunas zonas del interior, de lo que llamamos el interior, están empezando a haber algunas retomadas, no al nivel de lo que es Brasil, que todos los días hay una retomada, ¿verdad? Pero están empezando a haber algunas retomadas, una hectárea por aquí, otra hectárea por allá, alguna gente que se va a la ciudad y crea comunidades de clase media, vamos a entendernos, pero por lo menos tienen un vínculo con el territorio, particularmente en Canelones y en Rocha. Entonces yo creo que los grandes cambios no nacen en las grandes avenidas. Los grandes cambios empiezan en las periferias con movimientos muy pequeños y se van expandiendo a lugares más amplios. Y eso es lo que creo que está empezando a pasar en Uruguay, como siempre, con mucha timidez y con mucha parsimonia. Pero bueno, es una esperanza que uno tiene de que las tensiones más importantes que hay en América Latina también van a suceder en algún momento en Uruguay. Muchas gracias, Muchas Raúl. gracias. Ah, ahí está, muchas gracias. Ruth, te escuchamos, Ruth. Ya, gracias, Eduardo. A ver la cámara. Buenas noches, hermano Raúl. Muy agradecida yo por compartir sus saberes, sus conocimientos y muchas gracias por ello. Yo quería preguntarle y complementar algunas ideas con las de usted. Primero, decirle que
si bien, digamos, el territorio como una constitución no solamente del entorno natural, sino también muy espiritual, en Bolivia se ha dado un caso muy especial eh, con los con la nación Urumurato en el departamento de Oruro, con los cuales hemos acompañado y hemos estado junto con ellos. Y especial digo porque la memoria histórica eh, de los Urumuratos es que ellos vivían en el lago Popó. Como usted sabe, el lago Popó y Ururu ya el espejo de agua ha reducido totalmente. No existe más. Entonces, sí, entonces ellos tienen muy poco, digamos, extensión de terreno donde puedan producir, ¿no? No tienen esa herencia, digamos, de agricultores, sino son ellos agentes del agua, como ellos se nombran, ¿no? Entonces han sido afectados no solamente por la contaminación de residuos tóxicos provenientes de empresas públicas y de empresas privadas mineras, sino también otros factores, ¿no? Efectos de la crisis climática, la excesiva sedimentación, bueno. Entonces, yo creo que ellos generan otro tipo de resistencia, ¿no? Um, pero yo no sé si usted está de acuerdo, Raúl, son generalmente ONGs las que apoyan a estas organizaciones sociales, movimientos sociales, como usted los llama movimientos ay, se me ha ido el término, no, Pueblos en movimientos, movimiento. pueblos en movimiento, sí. Em, las ONGs, como ha afirmado usted, evidente, no proponen, no generan alternativas de resistencia de los urus muratos, ¿no? Se quedan ahí con un asistencialismo, digamos, muy, muy secante. Yo creo que esa postura de las ONGs yo me imagino que también responden a este neocolonialismo, porque yo que he estado muy de cerca, digamos, con estas ONGs, responden también, digamos, muy sutilmente a los intereses de las financiadoras generalmente europeas, alemanas como Miserior, Brodelin Delen. Entonces, como que hay no sé si decir esa debilidad, ¿no? Para que los pueblos en movimiento puedan sí generar resistencias, pero dirigidas a la transformación, al cambio. Esto es lo que yo he detestado, digamos, ¿no? De los muchos años que he trabajado con la nación de los Urumuratos. Y quería percibir de usted su opinión. Si bien Bolivia ha avanzado mucho en legislación ligada al medio ambiente, hace poco hemos presentado una sistematización de todas las leyes, decretos, etcétera, planes, proyectos, programas de la legislación boliviana. Es pues yo diría una legislación muy avanzada que se han generado durante el gobierno del hermano Evo Morales. Pero lo que hemos encontrado cuando íbamos compartiendo con los dirigentes de las organizaciones, las autoridades originarias, es que hay una debilidad en la ejecución y en la aplicación de estas normas, ¿no? Porque se ve mucho de estas normas que tienen un contenido también, digamos, social, cultural, espiritual y hasta biotecnológico. Entonces, hay esa debilidad de que
los operadores del Estado, ya sea a nivel nacional, departamental y municipal, como que están todavía en ese pensamiento neocolonial, ¿no? No hay ese diálogo, ese acercamiento, digamos, muy íntimo con las organizaciones, con los pueblos que están reclamando el deterioro, la contaminación de sus tierras y de las fuentes de agua. Muy bien. Y respecto a esto, quería decirle, respecto a la consulta previa e informada, que también está muy avanzada en Bolivia, pero hay algo que me ha llamado la atención, Raúl. Es lo que usted decía, ¿no? La división en las poblaciones que sufren este deterioro de su entorno natural. Generalmente son dirigentes que por dinero o por cargos en las empresas mineras o en el mismo gobierno central es que no permiten que se viabilice, digamos, el proceso de la consulta previa e informada, ¿no? Entonces yo pienso que ahí también hay un componente fuerte de neocolonialidad. Y no se trabaja en eso, ¿no? Tanto en proyectos de las ONGs como en proyectos que vienen del gobierno central, departamental o municipal. Entonces, quería escucharle a usted su parecer. Muchas gracias, Ruth. A estos temas. No, a usted más bien, hermano Raúl. Hayaya para usted. Hayaya. Bueno, yo haría una intervención muy corta porque estamos en el horario ya, faltan 10 minutos, después estaría Rubén y Fernando, y tenía 3 temitas para tocar, y me voy a referir solamente a uno, que es el siguiente. Eh, los gobiernos de América del Sur, América Latina, me voy a referir especialmente, también pasa con México, y Centroamérica, de los gobiernos que se autodenominan o son de izquierda, que son los que podrían traer los cambios, supuestamente no lo están haciendo en general porque tienen en su designio la idea de progresismo, que implica la idea de progreso. O sea, implica que la modernidad, el sistema que se trajo ya con la colonización española, ahí empieza un poco el tema de la modernidad y el crecimiento del capitalismo, es un poco, no está visto como algo que sea negativo, sino que puede ser positivo en algún aspecto del tema de la modernidad en cuanto a progreso y mejoramiento, y no hay, de ningún modo hay una visión de qué otra forma se podría solucionar los problemas de la humanidad toda. Vamos a hablar no solamente de América, sino de la humanidad toda, que es teniendo en cuenta la vida por encima de todo, es decir, la vida por encima de todo, y no la civilización esta que vivimos, que es una civilización de la muerte. Mientras eso no esté claro en los gobiernos de izquierda, van a actuar siempre de esta misma manera, es decir, solucionando algunos temas, porque no lo podemos decir que no, y bueno, y quedan entrampados justamente en esa forma de ver el futuro, resignando posibilidad de tener un horizonte diferente, y bueno, entonces está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Eso es un poquito lo que yo quería preguntarte a ti, estimado Raúl. Así que bueno, quedaríamos en esas dos intervenciones, la de la compañera Ruth, la mía, y después iríamos rápidamente a Rubén y Fernando. Yo te propongo que Rubén y Fernando hagan sus intervenciones breves y yo Bueno, respondo a está. todo, porque hay problema de tiempo. Breve, muy brevemente breve. Bien, gracias Raúl, un placer.
Sí, reafirmo lo que decía Ruth. De hecho, el golpe de Estado de Evo Morales se gestó en la ONG de Willy Brandt. Pero la pregunta que yo tengo para ti es por qué nunca se considera en la industria del turismo como industria extractivista. Cuando avasallan territorios, culturas, comunidades, tenemos varios ejemplos. Acá en Uruguay pasa en la península de Yucatán, pasa en los territorios mapuche, coya, por todos lados que la industria del turismo también podría, Es para mí, es extractivismo, extractivista. totalmente. Sí, ¿Por qué nunca se considera, nunca se toma en cuenta? Esa es mi pregunta. bien. Fernando, Hola, buenas noches compañeros. Muchas gracias Raúl, muy interesante y muy necesario todo lo que estás visibilizando. Mi pregunta cortita pasa por un lado por, entiendo que estamos hablando de neocolonialismo porque esta minería, digamos, atiende a empresas multinacionales. Entonces mi pregunta es, si estas no fuesen multinacionales, sino, o sea, como que estamos poniendo de claro la soberanía, ¿no? Que vienen de afuera a llevársenos los bienes comunes. Si no fuesen multinacionales, sino empresas nacionales, no sé si se solucionaría el problema de fondo, eh, que es que estamos extrayendo bienes para el industrialismo. Eso por un lado. Entonces, mi duda es, ¿hay alguna forma respetuosa de hacer minería, respetuosa con el ambiente y con las comunidades? Y la otra pregunta es, ¿esta minería qué tanto, o sea, yo entiendo que el interés último es la maximización de las utilidades y todo eso que los financistas tienen metido en la cabeza todo el tiempo, pero qué tanto esta minería puede ser un medio justamente para el control de los territorios, para la militarización, para la dominación de los pueblos que están de cierta manera en oposición al sistema hegemónico capitalista colonialista. Eso lo dejo hasta ahí. Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, son 4 respuestas y tengo 5 minutos, o sea que tengo que ir como pedrada. A ver, lo que plantea Ruth, el caso de los Surus Muratos es muy grave porque aparte de que se secara el lago Poopó, que prácticamente se secó, ha habido desplazamientos, mestizaje con quechuas, aymaras, o sea, una situación compleja. Pero el centro del tema, yo estoy de acuerdo en que uno de los problemas es la presencia de las ONGs que tienen una actitud neocolonial. Ahora, las ONGs están en algunos casos muy presentes por dos razones. Una, porque las izquierdas hemos abandonado el estar en el territorio, y eso es un problema nuestro gravísimo. Y otro, porque los estados son débiles o no les interesa o no pueden llegar a todos los espacios. Entonces, sí hay un neocolonialismo vinculado a las ONGs, sin duda, Ruth. Y en el caso de Bolivia existe otro problema y es que se han hecho unos estatutos, una legalidad para llegar a la autonomía que es una carrera de obstáculos. Entonces, llegar a la autonomía en el caso de muchos pueblos de Bolivia es algo realmente complejo y supone eh, trámites y más trámites y aquí y allá, y eso capaz que tiene que ver con la debilidad. O sea, yo creo que los pueblos, cuando deciden un camino de autonomía, tiene que ser el camino más sencillo y directo posible, sin pasar por muchas ventanillas, digamos, por mucho trámite. Eduardo, el tema de los gobiernos progres. Yo personalmente no soy partidario de echarle todas las culpas a los gobiernos, ni todos los méritos. Entonces ahora hay como una tensión a decir, no, pero los gobiernos, el de Lula, el otro, no cumplieron. Sí, pero ¿qué están haciendo los pueblos? Porque cuando los pueblos se ponen firmes, los gobiernos no tienen más remedio que acatar. Yo insisto, cuando la minera esta Aratiri se quiso instalar aquí, este, la gente se movilizó
y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Entonces, ¿hay una responsabilidad de los gobiernos? Yo no niego, la hay. Y mencioné hoy por qué los gobiernos tienden a sumarse al extractivismo, pero también hay una responsabilidad de la sociedad civil, de los pueblos, de la capacidad de decir no y de presentar alternativas, ¿verdad? Yo me acuerdo que en el dique Magua, en Montevideo, se quería hacer un puerto y todo el barrio y otras personas se movilizaron y bueno, el municipio de Montevideo dio marcha atrás. Este es un país en el cual la legalidad se respeta bastante, pero bueno, la gente tiene sus mecanismos para oponerse a las cosas, o Neptuno, a las cosas que no quiere. Entonces puede crear un clima, este gobierno que llegó de Orsi no podía no negarse a instalar Neptuno. ¿Por qué? Porque ya había un clima social. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad de los gobiernos y de las sociedades civiles y de los movimientos sociales que muchas veces no tienen la capacidad o la voluntad de hacer lo que tienen que hacer para bloquear. Sobre el turismo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Ahora en el Estado español, en Barcelona, en Canarias, está habiendo un fuerte movimiento contra el turismo y evidentemente el turismo y la especulación inmobiliaria urbana son parte del extractivismo. Sin lugar a dudas, yo he estado en lugares como el lago Atitlán en el 90 y era un paraíso. Y he estado este año en el lago Atitlán y es un desastre, contaminación, ciudades enteras que se han construido, San Pedro, que era una aldea, hoy es una ciudad, y todo va al lago. En fin, hay una situación, el turismo realmente es muy, muy, muy depredador y es una de las facetas más terribles del extractivismo. Y además es un turismo de masas. Dicen que en Barcelona es invivible la ciudad por esa presencia masiva de turistas. Y por último, Fernando, yo creo que el problema no es si las multis son nacionales o extranjeras, porque el problema es el modelo. Entonces, si son nacionales, van a hacer el mismo daño, la misma depredación. Y sobre la minería, yo creo que la vieja minería artesanal, bueno, es otra cosa, pero hoy lo que está sobre el tapete es la minería, la mega minería a cielo abierto. Y ahí, por más que digan y hagan propaganda, no hay una minería a cielo abierto masiva sustentable. Entonces yo creo que esto hay que decirlo bien claro, esto no es posible, ¿verdad? La minería artesanal, la pequeña minería controlada por comunidades, bueno, ahí estaríamos hablando de otras cosas. Y bueno, yo creo que cumplí con el tiempo. Bueno, estamos a las 21:00, haciendo un cronómetro humano, Raúl. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. No, Ha gracias a sido ustedes. excelente tu presentación. Quedamos, esperamos poder tener algún otro contacto futuro contigo. Estoy Este, abierto, por supuesto. bueno, muchísimas gracias. Y bueno, digamos, por aquí vamos a cortar la grabación, después la corta Silvia, pero yo quedaría un poquitito más, exhibimos a Raúl de su presencia, que tenía una actividad, y el asunto es que los que no han puesto, los que quieran poner su correo electrónico para recibir quincenalmente los encuentros. Rubén ha puesto ahí en el chat eh, ha hecho el pedido. Pueden dejar en el chat el correo electrónico para recibir nuestras invitaciones quincenales o mensuales. Este, bueno, un poco eso nada más. Este, y, y bueno, por ahora. Bueno, yo agradecerles y Ajá. despedirme de ustedes. Y bueno, muchas gracias por la invitación y estoy abierto a volver a Bueno, debatir o a intercambiar con ustedes en otro momento. muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, un gusto y además toda una charla de un nivel conceptual muy, muy importante que son, la conceptualidad son herramientas de lucha también, es decir, saber a dónde apuntamos y por qué y qué estamos haciendo. Bueno, este, quedamos Abrazo enorme. para ti. Gracias, Raúl. Muchas Chao, 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 gracias. chao. chao.
Bueno. Muchas gracias, Raúl.